¿Cómo empezaste el hilito de esta semana que para nosotros culmina acá? Bueno, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para tomarte en serio con esos anteojos puestos. Son parte del arte de esta Son sección. parte del Ahora arte me de esta voy a sacar. sección. No, está bien, te los puedes dejar si No, querés. todavía no sé por qué los tengo puestos. Solo sé los tengo puestos porque dijo la producción, pero Memorabilia. Y traje cositas. Traje un disco. al revés. Es así. Ahí va. Traje un disco. Kiss. Sí. Primer disco de Kiss. Edición argentina del primer disco de Kiss. 1976. Así que... ¿Están las canciones en español? O sea, escritas. No, Lupe, por favor. Las ediciones argentinas de No, los vinilos sí, ya sé, solían pero venir pensé así. que me preguntaba si las canciones estaban cantadas en español. No. Por supuesto que no, por supuesto que no. No. Hay discos famosos como el disco de los Beatles, Please Please Me, que fue traducido como Por favor yo. Sí, o The Who, que fue traducido acá como Los Búhos. Bueno, sí, hay unos asesinatos a mano armada. Pero bueno. Como dije, la historia que vamos a contar hoy empieza en 1976 con la edición de este primer disco, la edición argentina de este primer disco de la banda Kiss, como decíamos, editado por el sello Microphone de Argentina. Ya sabemos, este cuarteto neoyorquino está integrado por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Y en una época donde el rock local se debatía entre la psicodelia, la dictadura y las guitarras criollas, estos tipos maquillados vinieron un poco a mover la situación y a empezar a generar un poco de extrañeza en este ambiente que todavía estaba dominado de algún modo por el hipismo. Así que estas tapas y estas fotos un poco servían para alimentar cierta leyenda, ¿no? 4 tipos del que no se conocían sus identidades, con las caras maquilladas, alguna vinculación con el cine de terror, androginia, bueno, generaba un universo de mucha fantasía. El 28 de febrero de 1981, Queen, no Kiss, Queen, sí, abría su serie de 5 shows en el estadio de Vélez Sarsfield. No fueron los 5 en Vélez, fueron 5 shows en total en Argentina, 2 en Vélez. Fue la primera vez que una banda internacional pisaba suelo argentino en el punto más alto de su carrera. Freddie Mercury reinaba con despliegue operístico mientras el país entero se rendía ante esa mezcla de pompa y rock and roll. Podemos ver esta foto maravillosa, pensemos que es un año antes de la guerra entre Argentina e Inglaterra, y lo vemos a Freddie con la camiseta argentina y al lado a Maradona con la camiseta inglesa. Tengamos en cuenta que esto es 81. 5 años después, en el 86, la historia iba a ser muy distinta. mucho respeto entre esos dos personajes. Sí, mucho respeto y admiración mutua. En esta fiebre internacional nacería una rivalidad tan absurda como efectiva: Queen versus Kiss. Una creación 100% argentina, fogoneada por empresarios con olfato para el escándalo. Uno de ellos fue Carlos Spadone, un personaje que años después se haría tristemente célebre por el caso de la leche adulterada en tiempos menemistas. En 1981, Spadone intentó aprovechar el envión que había dejado Queen para atraer a sus supuestos rivales satánicos. Pero el sueño se estrelló contra una devaluación feroz, y una economía que ni los dioses o demonios del rock podían salvar. 2 años más tarde, sin embargo, la idea volvió a resurgir. A mediados de 1983, Buenos Aires amaneció empapelada con afiches que anunciaban 3 noches de Kiss en la Bombonera. 19, 20 y 21 de agosto. El delirio era total. Entre rumores, postergaciones y amenazas, el plan se desmoronó antes de que sonara el primer acorde. Miles de fans quedaron con las entradas en la mano y el corazón roto. Ahí vemos el afiche de época, y tenemos, bueno, ahí un anuncio en diarios y revistas, y están también las entradas. Bueno, esto es la revista Pelo, luego vamos a ver en la siguiente tanda las entradas a los shows. Bueno, Me encanta que la tapa de la revista vende en su interior
las fotos sin maquillaje. Claro, porque en ese momento, como todavía un disco después, ahora vamos a ir ahí, el disco siguiente, Kiss, como parte de su movida publicitaria, se desprende del maquillaje que lo caracterizaba y hacen su primer disco sin maquillaje. Hasta ese momento nadie conocía las identidades de los músicos, las identidades verdaderas, y siempre andaban los paparazzis detrás de ellos tratando de obtener una foto de ellos sin maquillaje, y ellos siempre tenían a mano algún pañuelo o se tapaban la cara con la mano. Entonces, bueno, se seguía manteniendo estas identidades en misterio. El problema es que en 1981 82 ya no le importaba mucho a nadie, es una realidad. Sí. ¿Una decisión para ocultar sus identidades? En realidad es algo que en un momento a nivel marketinero les empezó a funcionar, pero no fue de entrada una decisión, sino que como vieron que se empezaba a armar una suerte de rum sobre quiénes eran estos 4 tipos, decidieron aprovechar eso y mantener el misterio como una estrategia de marketing. Volvamos a la historia. Después del fallido intento del 81, aún quedaba una chispa de esperanza. Creatures of the Night había devuelto a la banda a la ruta después de un parate largo, y cuando se confirmaron los shows de Kiss en Brasil, Kiss tocó en ese año en el Maracaná, y es un show bastante emblemático porque estrenaba formación y además fueron, no sé si 80.000 personas, bueno, fue una locura. Los rumores sobre una escalada porteña se multiplicaron. El 3 de julio, Chris Lent, manager de giras y negocios, y Tom Marzulo, jefe técnico del grupo, viajaron a Buenos Aires para encontrarse con un promotor local ansioso por cerrar el trato. Se trataba de Daniel Muñoz, un tipo de poco más de 30 años, pelo largo, campera de cuero, jeans gastados, hablaba poco inglés, como Milei, pero su asistente, Carlos Schwab, suplía esa carencia con fluidez. La situación económica del grupo no era la mejor. Las ventas bajaban, las deudas subían y toda oportunidad era digna de analizarse. Los argentinos fueron directo al grano. 3 shows en el estadio de Boca Juniors, 19, 20 y 21 de agosto. El equipamiento llegaría desde Brasil y el resto se proveería localmente. Según aseguraban, Ford Motors Argentina sería el sponsor oficial. Muñoz quería cerrar el trato cuanto antes, pero Lent se mostró cauto. Era demasiado pronto para firmar algo formal sin el visto bueno del grupo. Los locales insistían con un precontrato. Cualquier documento que llevara una firma vinculada a Kiss le serviría para empezar a vender entradas y sumar auspiciantes. 2 semanas después del encuentro, Lent envió un telex confirmando fechas y lugar. Ese papel se transformó en la llave que habilitó la venta de entradas el 19 de julio. Los puntos de venta: La Bombonera, un videobar llamado Torremolino en Liniers y un hotel en Barrio Norte. Rarísimo. En el primer día, según los empresarios, se vendieron 10.000 boletos. Los primeros iban de 50 a 140 pesos, con escalas intermedias. La meta, 55.000 entradas para cubrir los costos del operativo. Tenemos para ver las entradas. Estos son nuestros amigos, los productores locales. Qué pinta de productores, hasta la barba candada. Es tremendo, es tremendo. Aparte la foto sonriendo con el celular. Y estas son las entradas originales. ¿Celular ojalá? Bueno, el teléfono. Las entradas originales de época con los colores de Boca. Espectacular. Bueno. Pero el sueño se torció rápido. El 25 de julio, una organización clandestina llamada Comando Capitán Giachino, ligada al grupo 2 de abril, lanzó una amenaza. Si Kiss tocaba en la cancha de Boca, volarían el estadio. Acá vamos a ver las noticias de la época que relataban este episodio. Pero lo que tenemos, en exclusiva, es un testimonio de una de las personas que hizo este llamado telefónico. Jodeme. Te juro. Jorge Omar Vázquez, excombatiente de Malvinas, recordaría años después. Marcos García y yo estábamos sentados en el Café La Paz. De repente vemos pasar a Marta Vasallo, la mamá de un caído en el crucero General Belgrano, e iniciadora del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Nos ve y entra. Le ofrecemos sentarse junto a nosotros y comienza a decirnos que había un grupo de rock que se llamaba Kiss, que iba a venir a tocar a la Argentina, que se comían pollitos en el escenario, que orinaban al público y que eran unos degenerados y 1000 cosas por el estilo. Marta estaba envenenada y desencajada con ese tema. Quienes la conocen recordarán su persistencia, así que tenía claro que lo único que conformaría a esa madre era hacer algo delante de ella, como para que sintiera que alguien al menos intentaba hacer algo. Marcos García tenía una voz grave, respetuosamente, parecía esa voz de borracho de vino tinto, respetuosamente, menos mal. Era su voz. Así que saqué de la agenda el teléfono del diario Crónica y le dije: llamá por teléfono y decí que llamás de parte del comando Capitán Giachino.
que si llega a venir Kiss a la Argentina, le vamos a meter una bomba. Él se levantó, fue al teléfono que estaba en la entrada de los baños e hizo la llamada. Concluido esto, Marta Vasallo se fue tranquilamente a su casa y nosotros seguimos con nuestra charla de café. Al otro día, la tapa de Diario Crónica anunciaba con letras catástrofe que meterían una bomba en la cancha de Boca si llegaba a tocar Kiss. La verdad es que me causó mucha gracia que le dieran entidad a esa amenaza. Maestro, ¿quién fue el capitán Giachino? Porque acá vamos a contar a qué debía su nombre este comando que se había armado en ese momento en ese café porteño. En las operaciones de recuperación de las Malvinas, Giachino fue jefe de la patrulla de comandos anfibios y buzos tácticos que desembarcó el 1 de abril de 1982 durante la noche en una playa al sur de Puerto Argentino. Cuando comandaba una patrulla de comandos anfibios que asediaba la casa del gobernador británico de las islas, resultó herido por un proyectil que le atravesó la arteria femoral y le provocó la muerte horas después, cuando era atendido en el hospital de Puerto Argentino. Su segundo, el teniente de fragata, Diego García Quiroga, quiso sacarlo de la línea de fuego, siendo también herido de gravedad. Un cabo, enfermero, intentó rescatar a los dos tenientes, siendo también herido. Los infantes de marina británicos creyeron que los atacaba una fuerza de 200 infantes, cuando en realidad la patrulla de Giachino estaba compuesta por 16 comandos. En el acta de defunción de Giachino, Puerto Argentino figura como Puerto Rivero. Dicho nombre, en honor al gaucho Rivero, apareció en el año 1966, cuando una operación denominada Operativo Cóndor intentó tomar las islas. La localidad permaneció con ese nombre, atento a esto, los primeros días de abril de 1982, reemplazado a Puerto Stanley. Puerto Stanley, que es el nombre que actualmente tiene el puerto de las Islas Malvinas, puesto por los ingleses, que coincide además con el nombre de uno de los integrantes más importantes de la formación Kiss. Una casualidad. Hasta acá parece que nuestro amigo Giachino es un héroe de Malvinas, mas no, amigos. Puta madre. Ha sido acusado de violaciones de los derechos humanos, ya que varios detenidos desaparecidos sobrevivientes lo reconocieron como un represor en la base naval de Mar del Plata y en un centro de detención clandestino en la ciudad de Zárate durante la última dictadura cívico-militar argentina. Tremendo. Un desazón. Bueno, volvamos a Kiss. El Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas no se quedó callado, convocó a los medios para expresar su rechazo y pidió a las autoridades que se prohibiera la entrada del grupo amparándose en el reglamento de migraciones. Para ellos, el nombre de la banda significaba Reyes Imperiales al servicio de Satanás. En realidad esto era porque se había interpretado que Kiss significaba algo así como caballeros al servicio de Satán, Knights in Satan's Service. Wow. Pero por supuesto que esto no era así. Era una flechada. Su espectáculo era una demostración de salvajismo y depravación que atentaba contra los valores morales de la juventud. También los acusaron de ser una banda de drogadictos, degenerados y homosexuales. Bueno. El tono era el de quien... cualquier banda queríamos saber nosotros. El tono era el de alguien que defiende una moral patrimonial como algo que se percibía... contra algo que se percibía como extranjero y contaminante. En una comunicación con la Agencia de Noticias Argentinas, un vocero del comando Capitán Giachino advirtió que si en 48 horas, desde las 0 horas Me encanta del que 3 ya de tenían agosto, vocero. claro, sí, no se desmentía la llegada del grupo, accionarían militarmente contra los empresarios que intentaban traerlos y contra sus familias. Esto un poco desmiente esta anécdota de que, bueno, fue tan solo un llamado telefónico desde un café que hicimos por la voluntad de la mamá de un caído, sino que claramente después es una acción que siguió y que se mantuvo, como vos decís, hasta tuvieron un vocero que siguió expresando el deseo de este grupo. El 5 de agosto la Comisión Directiva de Boca Juniors se reunió para evaluar la situación. En la conferencia aseguraron que se habían montado un operativo de seguridad severísimo, imagínense, a cargo de la Policía Federal, y quisieron bajar el pánico. Negaron que la banda lanzara sangre al público o que pisara pollitos. Y aclararon que los músicos eran estadounidenses y no británicos, como sostenían algunos detractores. El 12 de agosto, Gerardo Sofovich anunció en su programa que Kiss no tocaría en la Argentina. La noticia explotó y apareció en todos lados. Poco después, hubo otra conferencia donde se hablaba de una postergación para siempre. Se negaba la rescisión de contrato y se hablaba de problemas técnicos. El 23 de agosto, un comunicado oficial de Kiss terminó por confirmar la cancelación definitiva. 3 días más tarde, Demorx Producciones comenzó a devolver el dinero de las entradas. Muy pocos pudieron recuperar el total. Algunos, apenas una porción del importe. Otros
no recibieron un solo centavo, pues Daniel Muñoz ya se había fumado con la recaudación en el bolsillo. Los shows que habrían ocurrido en la Bombonera iban a ser además los últimos con maquillaje y trajes clásicos de la era de Creatures of the Night. En Brasil el grupo cerró esa etapa el 18, 23 y 25 de junio para entrar luego a grabar Lick It Up entre julio y agosto. Lick It Up es el primer disco de la banda sin maquillaje. El giro fue simbólico. El primer concierto a cara lavada se hizo en Portugal el 11 de octubre, menos de 2 meses después de las fechas frustradas en Buenos Aires. Hay un detalle en este primer show en Portugal a cara lavada, que es que si bien la banda había sacado un disco, recordemos que estas eran épocas donde todavía no había el acceso a la información que hay hoy, los que fueron a ver a Kiss en Portugal esperaban a la banda maquillada y con sus trajes, y de golpe se encontraron con 4 tipos a cara lavada, en zapatillas, y eso obviamente generó un poco de malestar en los portugueses. La herida quedaría abierta durante más de una década. Los argentinos tuvieron que esperar hasta el 3 de septiembre de 1994 para ver a Kiss en vivo y en directo. Yo estuve ahí. Y la ironía fue doble. No en la Bombonera, sino en el Estadio Monumental, la casa del rival de siempre. En la conferencia de prensa previa, Simmons y Stanley lo dijeron sin vueltas. Venían a saldar la deuda con los fans argentinos por aquellas presentaciones que nunca fueron. La productora organizadora agregó un gesto práctico. Escuchen esta grasada. Quien presentara la entrada comprada en los shows de la Bombonera, 1981, estábamos hablando, 1983, perdón, que no se hicieron, obtendrían un 15% de descuento para los tickets del Monumental. 15% de descuento. Dame las entradas, guacho. 10 años esperando. Un meet and greet, como Claro. mínimo. Y acá vemos, no es de esa fecha exactamente la foto, pero bueno, sirve para graficar cómo en lugar de la Bombonera, estos shows se hicieron, todos los shows de Kiss en Argentina, salvo los que se hicieron en obras, se hicieron en River Plate. En la Bombonera, salvo los Backstreet Boys, ¿quién más tocó? Shows No- importantes. No sabría decirte, creo que nadie. Nadie. Bueno, los Backstreet. Espectacular aparte, una mezcla rarísima. Bueno, los anteojos que tenés puestos, vamos a contarle a la gente, son de otro show, de la reunión de los miembros originales de Kiss, que se dio también en la década del 90, esa reunión. Volvieron los originales, volvió el maquillaje, hicieron una gira con unas pantallas que tenían unos efectos 3D, y entonces con la entrada te regalaban estos anteojitos, y vos cuando estabas mirando el show... No había cines 3D todavía. ¿No? Sí, en el 90 y pico, sí. ¿Acá? Sí, Buenos sí, porque era Aires. el efecto 3D que se hacía por contraste, digamos. Cuando Sí. vos duplicás o triplicás una imagen, los cines... Bueno, y los de ahora son muy distintos, también usas unos lentes. No tengo idea, no he ido a Son cines iguales, 3D, me marea, la verdad. A mí no me impresionó. Bueno, y... No, es imposible. Igual yo no uso de ver de lejos, así que no hay problema. Bueno, el punto es que estos anteojos eran para ver las pantallas donde se reflejaban unas imágenes que ciertamente, si vos las observabas, tenían Ok. cierta tridimensionalidad. Volvamos a 1994. La noche no estuvo exenta de sombras. Durante la jornada del festival se produjo una tragedia. 2 jóvenes, Puta madre. Carlos Alberto Clavero, Argentina, chicos, Argentina, y Edgardo Pereira, 23 y 25 años, cayeron desde una de las plateas más altas del estadio y murieron. No me la conté. El suceso enmudeció a la multitud y puso en duda la continuidad del recital. La banda contempló la suspensión, pero finalmente decidió salir y tocar. Otra vez no. Sí, nosotros estábamos ahí y nos enteramos de lo que había pasado, y también había una posibilidad. Este primer show fue en el marco del festival Monsters of Rock, habían tocado varias bandas y cerraba Kiss. Entonces, esto fue en la entrada y estos 2 chicos estaban tratando de saltar de una platea a la otra en River, que hay una distancia de 5 metros. Bueno, cayeron al vacío y tuvieron este desenlace trágico. Aquella decisión no borró la sensación de que la deuda saldada seguía manchada por la pérdida. Bueno, como chapa, vamos a ver una idea. No hace falta que veamos la foto, podemos ir directo al video que cierra esta columna.
enero de 1973, Gene Simmons se encontraba con el resto de los integrantes de Kiss. Menos mal. Mirá si se encontraba con... La Mona Jiménez. Tonight, I wanna give it to you. In the darkness, there's so much I wanna do. ¡Hacemos todo, vamos! ¡Arriba las palmitas! Menos mal que siempre podemos elegir con quién encontrarnos. Bueno, no, por supuesto que esto no pasó de verdad. Es un montaje que se hizo para una publicidad de Quilmes que hablaba de, en este caso, como algunos encuentros no son los encuentros que vos organizaste, para los encuentros que sí organizaste está Quilmes. Bueno, no me acuerdo bien cómo era el concepto del comercial, pero tenía que ver con eso. Y acá jugaban un poco con qué hubiera pasado si, en lugar de haberse conocido estos 4 integrantes, además hubieran conocido a la Mona. Entonces cruzan un poco la estética de la banda y una canción de Kiss con, bueno, que la canta la Mona, con una fonética particular. Sí, esto es pura y exclusivamente magia televisiva, magia del montaje. Así que bueno, hasta acá el hilito. Hermoso, Barros, me encantó y estoy fascinado con ver desde estos mismos lentes por donde pasaron las imágenes a las que vos le pusiste palabras. Sí. Así que quisiera quedarme acá A vivir. a vivir. Bueno, quédate, no hay problema. Bueno, ahí vamos.